El proceso de convocatoria 2024 de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones está avanzando y en la medida que nos vamos acercando a la fase de votación, es decir, a la selección de delegados y delegadas, la gente pregunta ¿y cuando la mesa esté conformada qué? En este episodio conversamos con Carmen Ramírez Boscán, la representante a la Cámara de los colombianos y colombianas en el exterior, para que nos dé su visión de cómo funcionará el Sistema Nacional de Migraciones y cuál será la relación de la curul con la mesa. Recordemos que esta curul también hace parte de este Sistema Nacional de Migraciones. Chicle, maní, caramelo, le tenemos papitas, chicharrones que va a llevar su merced para el viaje, le tenemos frutica, mangoviche, también tenemos achira, cotudo, agüita gaseosa. Atención todos los pasajeros del vuelo 2136, comienza un podcast que rompe fronteras y une lazos colombianos. Prepárense para un viaje lleno de experiencia e información migratoria, no importa si viajas en chiva, moto o en primera clase. Bienvenidos. Si usted está escuchando esto y todavía está perdido, lo invito a que nos siga en Instagram buscando @vuelo2136 y allá nos puede escribir sus preguntas. Entonces, vuelo 2136 compuestos. ¿Quién es Carmen Ramírez? Bueno, a Carmen Ramírez no la conozco. Conozco a Carmen Ramírez Boscán. Boscán, ok. Carmen Ramírez Boscán soy yo. Soy una mujer indígena del pueblo Wayuu, del clan Epinayú, hija de Gloria Boscán, Ignacio Ramírez Pinzón y una mujer que toda la vida ha estado sensibilizada contra las injusticias, contra el maltrato hacia los animales también. Y desde mucho tiempo, por supuesto, también como consciente de muchas realidades que ocurrían en el territorio, con la posibilidad también de viajar desde muy pequeña, y me dediqué mucho tiempo a proteger el agua, defender el territorio de donde nací, de la extracción de recursos naturales. Esto me llevó a fundar la primera organización de mujeres indígenas que hubo en Colombia, que no tenía ningún tipo de vinculación con los hombres, no porque lo hubiéramos planeado así, sino porque debido a la gran arremetida de paramilitares, ejército e incluso la guerrilla en el territorio, muchos de los hombres se desplazaron y las que quedamos en el territorio fuimos mujeres. Fundamos la Fuerza de Mujeres Wayuu, una organización que hoy sigue siendo una organización emblemática en términos de defensa del territorio, del agua, los derechos de las mujeres indígenas. Por esta defensa del territorio y las denuncias de la arremetida paramilitar y los asesinatos de cerca de 1000 Wayuu que publicamos en un libro en el 2007, yo publiqué un libro que se llama Desde el desierto, notas sobre paramilitares y violencia en territorio Wayuu. Tuve que irme del país. Mi nombre apareció en unas listas que fueron entregadas a la Defensoría del Pueblo y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz. Y posteriormente además aparecía en la lista como no para ser asesinada, sino para ser desaparecida. Y después de eso hubo un incidente con un pequeño petardo que pusieron en la casa de una de las mujeres de la organización para amedrentarnos, y por supuesto tuve que salir del país. Hace 15 años vivo en Suiza. En Suiza aproveché para denunciar también lo que estaba pasando en territorio Wayuu, porque una de las empresas del Cerrejón es dueña de Glencore, o una de las empresas dueñas del Cerrejón es Glencore y es suiza. Y allá me involucré también con temas por la lucha de los derechos de las mujeres migrantes, en el movimiento feminista suizo y en el movimiento también por la defensa del clima. Bueno, y para allá vamos, y supongo que obviamente todo este camino te lleva a la representación. Entonces, ¿cómo llegas a ser la representante de los colombianos en el exterior, colombianos y colombianas en el exterior en este momento? Bueno, en principio yo no sabía. No tenía ni idea tampoco de
que varias personas o varios grupos organizados en Suiza estuviesen proponiendo mi nombre, pero pues por supuesto fui muy visible por la defensa no solamente del territorio en La Guajira, sino en otros territorios en África, en Perú. Y esto me llevó a tener una apuesta política también allá en Suiza. Esto también me llevó a construir procesos de comunicación con mujeres migrantes de todo el mundo. Yo fundé allá una plataforma de comunicaciones que se llama lucify.ch y posteriormente fui delegada de parte del movimiento feminista de mujeres migrantes para organizar y para articular con todos los movimientos de mujeres migrantes en Suiza la huelga feminista que se llevó a cabo en el 2019, y también participé en esta iniciativa por el clima y me hice muy visible con una posición política muy clara en términos de defensa de los derechos de las mujeres migrantes, pero en general de toda la migración. Hicimos incluso algunas iniciativas. En Suiza se votan de manera permanente en una democracia muy participativa, una especie de referéndums construidos por la gente en los que se recogen firmas, y trabajamos en algunas iniciativas también para derechos de los migrantes en Suiza, los derechos de sin papeles. Entonces era una serie de mucho trabajo, pero no era un trabajo necesariamente articulado con la colombianidad, más con el movimiento suizo, las organizaciones suizas. Había también colombianos y otros países, y por supuesto nos reuníamos de manera permanente. Un día me llamaron y me dijeron: Carmen, estamos trabajando en esta apuesta para llevar a cabo una elección o para postular a alguien para que sea elegido representante de colombianos en el exterior, para trabajar en el Congreso por nosotros. Yo propuse de hecho varios nombres de mujeres que considero que son muy valiosas a nivel internacional. En ese momento estaba la que es hoy viceministra de Mujeres en el Ministerio de la Igualdad, Tamara Ospina Pose. Yo me incliné porque fuera ella quien nos representara, pero en Suiza varios grupos organizados y también personas me propusieron que fuera yo. Yo me demoré un tiempo en pensarlo porque tengo familia, tengo hijos, hijas que están allá, esposo, y al final tomé la decisión de presentarme. Pasé 5 consultas. Una consulta en Berna, en la que encontré mucho rechazo por algunas personas. Sin embargo, en el resto de Suiza pues había, a pesar de que había posiciones divididas también, pues era una decisión un poco más consensuada. Tomé la decisión y me sometí, debo decir, a varias consultas también después dentro del Partido Colombia Humana, que fueron 2, y luego en el Pacto Histórico, que fue otra consulta un poco más colegiada entre los partidos que hacen parte del Pacto Histórico, y luego finalmente gané la curul internacional con la ayuda y el apoyo de todo el movimiento a nivel internacional de colombianos y colombianas organizados y organizadas que comenzamos a hacer trabajo desde el año 2017, mucho más articuladamente y mucho más, enfocado a una agenda conjunta de campaña y a una agenda conjunta pues que estamos ejecutando ahora en el Congreso de la República. ¿Qué significa esta curul? ¿Por qué ahora solo es una? Antes eran 2. Sí, la curul, bueno, la curul es un asiento que tenemos en el Congreso de la República, y efectivamente antes eran 2 curules. En el gobierno de Santos, pues por una excusa realmente que consideramos que fue poco válida, se dio el hecho de que tuviésemos o perdiésemos una curul. El argumento básicamente era que era mucho mejor trabajar con una sola curul para atender las necesidades de colombianas y colombianos en el exterior, cosa que consideramos que es totalmente desfasada de la realidad. Uh-huh. Este cambio, que como menciono se dio en el gobierno del presidente Santos, pues se realizó de una forma que buscaba reformar la reducción
de parlamentarios en el Congreso. Y los más damnificados, pues por supuesto fuimos nosotros, porque quedamos con una sola representación. Y paradójicamente, pues esta ley que se llamó la Ley de Equilibrio de Poderes en el año 2014, pues la curul la quitan y se la entregan a el pueblo raizal, que nunca ha utilizado esa curul. En todo caso, al no haber utilizado esa curul, pues esto no significa que nosotros queramos quitarle el derecho de la participación a nadie. El pueblo raizal tiene el derecho de participar tanto como nosotras y nosotros, y a pesar de que esta decisión fue muy controvertida, que sigue siendo objeto de debate y que sigue siendo una demanda permanente de la ciudadanía, pues en estos momentos seguimos dando la lucha. Todos los representantes y todas las representantes que hemos ostentado esta curul, hemos presentado el proyecto de acto legislativo para ampliar las curules en el exterior, porque según la Constitución Política, pues deberíamos tener, de acuerdo al número de habitantes que hay en el exterior, deberíamos tener por lo menos 12 curules. Sin embargo, pues esto no es así, lamentablemente, y hemos presentado un proyecto de acto legislativo que decidimos estratégicamente presentarlo en Senado, que es donde hay más oposición, incluso de parte de nuestros propios senadores, y me refiero a algunos y algunas senadoras del Pacto Histórico, pero dada la dimensión de la población migrante colombiana en el mundo en estos momentos, pues seguimos considerando que vamos a volver a presentar el proyecto de acto legislativo, que fue cuestionado no solamente por el tema de lo que vale un congresista para el país, sino también que fue cuestionado porque muchos de los representantes, como por ejemplo la senadora Paloma Valencia, argumentaba que al ser un proyecto del Pacto Histórico, pues era como abrir una posibilidad para que el Pacto Histórico se quedara con varias curules de colombianos en el exterior, y por el contrario, yo pienso que es abrir una posibilidad a una democracia participativa para una población importante que aporta al segundo renglón de la economía nacional con sus remesas, y que en tiempos de pandemia, incluso en tiempos de crisis, mantiene la economía cotidiana del país. Exacto, es que no solamente la dimensión, sino la plata que entra al país de toda la gente que vive fuera. Así es. Eso que tú me cuentas, no tenía ni idea que los representantes habían presentado el proyecto para que se aumentara nuevamente, y eso me da lugar a preguntarte esto: ¿qué más cosas no se saben de la gestión del representante de los colombianos y colombianas en el exterior? Pues mira, tú que eres comunicador, yo también soy comunicadora. De hecho, yo vengo de una experiencia de haber estudiado diseño gráfico en el SENA, y de todos los procesos tenerlos atravesados, y hacer impulso de esta estrategia de comunicaciones. Pues el problema que tenemos ahora es que hay una brecha muy grande entre la explosión de información que existe en redes sociales y la información que los algoritmos de estas redes sociales quieren que llegue a la gente. Entonces, uno de los desafíos más grandes que tenemos es que la información, a pesar de que producimos, a pesar de que estamos trabajando de manera articulada con Cancillería y con otras instancias del Ejecutivo, pues no le llega a la gente. Y estamos produciendo de manera permanente. Entonces, esto es uno como de las cuestiones que más nos generan a nosotros imposibilidad de poder llegar a toda la gente. La gente quiere que además estemos en contacto directo con ellos, pero también es imposible, y es todo un desafío que nos obliga también a cuestionarnos de manera permanente cómo queremos que llegue esa información. Por otra parte, creo que es muy importante que se hacen unos esfuerzos muy grandes desde la Curul Internacional para abrir la participación ciudadana. Yo creo que es muy importante decir que nosotros hemos presentado los proyectos de ley, los proyectos de acto legislativo que tenemos en beneficio de la colombianidad en el exterior, siempre
haciendo un trabajo de investigación técnica a partir de los aportes de la ciudadanía. Y en ese sentido comenzamos haciendo los diálogos vinculantes en los que participaron cerca de 1.000 personas, entre 700 y 1.000 personas, porque después nos llegó más información, con aportes que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí tuvimos pues 4 apuestas muy grandes. Una es el tema del impulso de las Casa Colombia en el exterior, y esto fue una gestión que hicimos desde la Curul Internacional. También una cosa en la que seguimos trabajando, pero en la que hemos encontrado muchos obstáculos, es la creación de una línea fintech para atender temas financieros y económicos para colombianos y colombianas en el exterior. Otros temas también están relacionados. También hemos encontrado muchos desafíos por falta de recursos y por falta de articulación y por falta de la existencia de un sistema integral para las migraciones. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, es el tema de la caracterización. Nuestra apuesta de campaña era hacer un censo de la colombianidad en el exterior, pero en los diálogos vinculantes y en las negociaciones que tuvimos que hacer con lo que iba a quedar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, pues finalmente se aceptó de parte de esta curul que fuera una caracterización, porque hay unas dimensiones que la gente no conoce de cómo se llevan a cabo los censos y de lo problemático y de lo costoso que podría ser un censo en el exterior. Por eso aceptamos la caracterización y a partir de ahí pues seguimos trabajando, ¿no? Entonces presentamos el proyecto de ley para institucionalizar las Casa Colombia, que prontamente será discutido en plenaria de Cámara de Representantes y seguirá su curso en el Senado. El proyecto de acto legislativo para la ampliación de las curules, participación política de colombianas y colombianos en el exterior, que lamentablemente lo hundieron los senadores, que incluso hubo senadores que decían que éramos 2 millones de colombianos en el exterior, no, senadores que no tienen absoluto conocimiento, pero que se abrogan el poder de decir que son embajadores de colombianas y colombianos en el exterior. Y no, nosotros no necesitamos solamente embajadores que viajen de vez en cuando al exterior, que se reúnan con un grupo mínimo y no con toda la población diversa que hay en el exterior, sino que necesitamos también legisladores. Y la prueba está hecha en que otro de los argumentos que decían para tumbar el proyecto de acto legislativo de ampliación de curules en el Senado y en la Cámara, era que no se necesitaban curules en el Senado porque ellos los representaban a la colombianidad. Pero mira, no hay un solo proyecto en beneficio de colombianas y de colombianos en el exterior que haya salido del Senado de la República. Y un desafío que hemos tenido muy grande es justamente con toda esa discusión que se dio por el tema de mi voto en la reforma pensional. Pero a pesar de que hicimos la gestión, a pesar de que hicimos el lobby, las apuestas de la colombianidad en el exterior, nosotras teníamos 13 proposiciones para mejorar las condiciones pensionales de colombianas y colombianos en el exterior, no quedaron incluidas en la discusión en Senado. Y luego llegó un proyecto de reforma laboral sin beneficios para colombianas y colombianos en el exterior, de reforma pensional, perdón. Y pues esto por supuesto nos obligó a sentar una voz de protesta, un voto de protesta, un voto de opinión para llamar la atención. Sin embargo, bueno, muchas personas en su momento no lo entendieron. La prensa por supuesto aprovechó para caernos encima, pero hoy, después de dar estas explicaciones a la ciudadanía, que fue además con la que trabajamos esas proposiciones, lo entendieron y lo entienden y saben el desafío y saben además de esta necesidad de asegurar que la representación en el Congreso refleje de manera más equitativa, más amplia a la colombianidad que reside fuera y que tanto le aporta al país. Un montón de cosas que uno no tiene ni idea, ¿no? Que es la actividad que pasa allá, la gente afuera no se entera. De hecho,
cuando uno está afuera como que se desentiende un poco del país y también porque uno siente que el país se desentiende de uno. Entonces es como complicado reconstruir ese vínculo y es parte como del reto también de estos espacios. Exactamente. Y va nuestro artista colombiano destacado de este episodio, Hinton Sarmiento y Sneider Iguarán. Cuando cantaba sin fin defendiendo a mi Guajira. Reflexiones nos dejaba en su cantar y hoy me duele la verdad que nada cambia. Y ahora vemos que si era cierto y nuestra dama está postrada. Están feriando nuestro desierto y con petróleo, gas y carbón quieren matarla. Están feriando nuestro desierto y con petróleo, gas y carbón quieren matarla. Al mundo quisiera decirles que eso no es cierto. Nos dividen llenando bolsillos con sucia plata. Nos manipulan por todas partes con falso progreso y niños mueren como evidencia de sus patrañas. Y ahora el Bruno están extinguiendo y el Ranchería está llorando esta desgracia. Y ahora el Bruno están extinguiendo y el Ranchería está llorando esta desgracia. Es que ya pares por fin tu indiferencia. Cuéntale al mundo que el Bruno quiere robar y el Ranchería asesinar con falsas promesas. Porque es el Bruno el arroyo nuestro, del viven niños, peces y garzas. Aquellos dicen que él está seco y esa es la más grande de sus farsas. Aquellos dicen que él está seco y esa es la más grande de sus farsas. Ven mi Guajira unida, párate firme y saca tu casta. Ven, defiende la vida, el agua es nuestra y esta es tu casa. Ven mi Guajira unida, párate firme y saca tu casta. Ven, defiende la vida, el agua es nuestra y esta es tu casa. Y ahora el Bruno están extinguiendo y el Ranchería está llorando esta desgracia. Y ahora el Bruno están extinguiendo y el Ranchería está llorando esta desgracia.
Compositor Miguel Iván Ramírez Boscán, documentalista y publicista, miembro de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, coordinador de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. Tremendo tema. Entremos ahora sí en materia de la mesa. ¿Qué es la mesa para ti y cuál es su potencial? Mira, para mí la mesa de la sociedad civil para las migraciones tiene un potencial magnífico. Y cuando hablo magnífico no lo hablo de lo bueno que puede ser ese potencial, sino de lo inmenso y de lo diverso que puede ser. La mesa que está mencionada pues, en la política integral migratoria en el artículo 16 pues, es muy importante, porque este artículo establece ese espacio de participación ciudadana. Esta curul no ha hecho proyectos de ley, proyectos legislativos sin la participación ciudadana, y consideramos que esa ciudadanía ha sido crucial para detalles relacionados con una atención a una población migrante de la cual aquí ya hemos hablado. No tienen ni idea ni en el legislativo ni en muchos escenarios en donde se crean estrategias desde las oficinas. Y a mí lo que me parece más importante de esto pues es que es necesario establecer el Sistema Nacional de Migraciones con las voces de la gente que está en cualquier rincón del mundo de Colombia y que puede abordar de manera efectiva y de manera vívida los problemas y los desafíos que tenemos en términos de que las voces sean escuchadas, en términos de la política que se necesita crear para atender adecuadamente a toda esa población migrante que hoy consideramos no con cifras oficiales, que somos más de 10 millones de colombianas y de colombianos en el exterior, porque las cifras oficiales dicen que somos 5 millones y un poco más. Pero a partir de este ejercicio de participación, por ejemplo, que hemos hecho desde la Curul Internacional, hemos podido identificar algunas necesidades con encuestas, con diálogos virtuales. Nosotros hemos presentado 3 informes de rendición de cuentas, tal como nos lo exige la ley, que están disponibles en todas nuestras redes. Y a partir de esa interacción con la gente, pues nos hemos dado cuenta que lo que ellos proponen debe también ser transformado en un proceso legislativo. Por ejemplo, te doy uno de los ejemplos. Hace unos meses nos enviaron una solicitud, una comunidad de colombianos. De hecho, ellos tienen allá una Casa Colombia, porque la Casa Colombia, bueno, es otra, necesitamos otros programas. Pero ellos nos llamaron porque tienen una preocupación muy grave, y es que para poder acceder a la nacionalidad austriaca, deben renunciar a la nacionalidad colombiana, y muchos de ellos no quieren perder la nacionalidad colombiana. Y ellos nos llamaron y nos dijeron que tenían listo un proyecto de ley. Cuando nos reunimos con ellos, nos mandaron una hoja. Okay. La hoja tenía un concepto maravilloso, con una idea con mucho potencial, pero no era un proyecto de ley. El proyecto de ley requiere de un procedimiento legislativo, de una investigación técnica, de una justificación muy alineada a la legislación, a la Constitución, y nosotros nos dimos a la tarea de apoyar de manera técnica y de manera organizativa esta idea potenciada para que los colombianos y colombianas en países como Austria no perdamos la nacionalidad. Así que a partir de todos estos aportes hemos también creado esa apuesta legislativa, ¿no? No es una apuesta legislativa de, ay, qué bien, tengo un proyecto de ley sacado de la manta de la representante, sino que el trabajo ha sido, y en ese sentido pienso que la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones va a ser absolutamente fundamental, porque va a estar al nivel de
la posibilidad de hablar con todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Migraciones, que a pesar de todo este tiempo no ha existido. Nosotros presentamos en febrero de este año un derecho de petición a la Cancillería para que aceleraran este proceso. No fue posible durante todo el tiempo con Álvaro Leiva porque nunca nos dio la cara, debo decirlo, pero sí hicimos incidencia para que esto se diera. De hecho, en abril de este año también tuvimos un debate de control político en el que yo hablé personalmente ahí en la Comisión Segunda con el canciller y le imploré que por favor firmáramos lo que necesitábamos firmar para llevar a cabo la puesta en marcha de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones. En principio él me dijo, hablamos más tarde o lo firmamos en un mes, y yo lo agarré en ese instante y le dije, tiene que ser esta semana. Y el debate fue el martes, no recuerdo exactamente la fecha. Eso debe ser por el 23 de abril. El martes fue el 23 de abril porque la firma fue el 25 de abril. Sí. Y el martes 23 de abril, antes de irse, yo lo perseguí por todas las escaleras pidiéndole, mire, canciller, tiene que ser esta semana. Mi excusa era que yo me iba y que yo quería estar en esa firma, y él me dijo, sí, Carmen, tú vas a estar, pero en unos meses lo hacemos. Yo le dije, no, tiene que ser esta semana. El 25, ese mismo día, el 23, me llamó el enlace de Congreso para decirme, representante, vamos a firmar el viernes para que por favor no se comprometa, para que por favor no vaya a viajar y para que esté presente en la firma. Este tipo de cosas las hemos logrado a partir de reconocer la importancia de la participación de la ciudadanía, pero también la importancia de la creación del Sistema Nacional de Migraciones. Bueno, esa firma de la que estamos hablando es de la resolución 2996, sí, que es la que regula el proceso de convocatoria que estamos llevando a cabo desde Colombia Nos Une. Exactamente. Ahorita estamos en la fase de definición de las postulaciones, porque en este ejercicio los inscritos en la mesa tendrán unos delegados precisamente ante este Sistema Nacional de Migraciones. Entonces, claro, como ya la mesa, o sea, ya el proceso va avanzando, ya sí, la gente empieza a pensar, ¿y cómo va a ser cuando la mesa exista y cómo va a ser el funcionamiento? Y entonces hacia allá va la pregunta. ¿Cómo es tu visión de ese funcionamiento del Sistema Nacional de Migraciones cuando exista la mesa? ¿Cómo va a funcionar eso en la práctica? Bueno, nosotros hemos estado también analizando cómo funcionan algunos, no se llaman exactamente Sistema Nacional de Migraciones, pero en algunos otros países. La mayoría, especialmente en Europa, están enfocados a la atención de la migración que les llega. Pero yo creo que a partir también de esta experiencia hemos logrado definir algunas estrategias, y unas estrategias que podrían implementarse específicamente para atender de manera muy puntual a la colombianidad en el exterior con casos muy importantes. Hemos iniciado, por ejemplo, en estos momentos, un círculo de palabra con mujeres que principalmente son víctimas de violencias basadas en género que están viviendo en otros países, así que consideramos que el establecimiento de oficinas de atención a este tipo de situaciones es muy importante. Establecimiento de oficinas o ventanillas, como las llaman en el ejemplo que hemos estudiado más de manera cercana y que han sido muy exitosas en las embajadas y consulados de México, son unas ventanillas de atención a diferentes temas. Entonces, comenzaron con simple atención a migrantes, una ventanilla de atención a migrantes, pero luego esto evolucionó a programas de apoyo psicosocial, a apoyos de emprendimiento, a capacitación laboral, capacitación en temas de idiomas, en educación, y en una cosa que me parece muy interesante que se está trabajando de manera muy asertiva desde Colombia Nos Une, en cabeza de la directora Yolanda Villavicencio, es en el tema de fomentar la creación de redes de apoyo entre colombianas y colombianos en el exterior, y cómo esas redes de apoyo y ese tejido asociativo, ese apoyo comunitario
puede generar también un mecanismo de participación y de consulta que contribuya también al ejercicio de las personas que van a ser delegadas, escogidos en la mesa para las migraciones de la sociedad civil. Una cosa que a mí me pregunta y yo sí quiero dejar claro, cuando se abrió la convocatoria para elegir representantes que van a ser parte de la mesa, me han llegado muchas preguntas de cuánto van a ganar. Ah, sí. Esto es un trabajo de la sociedad civil, es un trabajo de incidencia política, es un trabajo de participación, es un ejercicio de una mesa que va a poder establecer espacios de colombianas y de colombianos en el exterior en donde van a llevar sus preocupaciones, en donde van a llevar las sugerencias a las autoridades directamente y por supuesto esto es muy importante. Pero realmente yo sí quiero aclarar, no va a haber sueldos para estas personas que representen a la sociedad civil en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, sino que más bien va a ser un trabajo colaborativo, pero un trabajo directo de incidencia, en el que tendrán también el apoyo de esta representante que ellos y ellas también han elegido. Así que creo que eso es también importante. Pero lo que me parece también más clave es que hay posibilidades de recolección de información, de articulación, y hay una experiencia que yo pienso que de una u otra forma ha sido exitosa, y es la mesa de víctimas, que de una u otra forma también ha incidido a nivel internacional con sus representantes que han sido elegidos y elegidas por la gente para conformar la Mesa Nacional de Víctimas, en donde han incidido en temas de política pública, en temas de atención adecuada a las víctimas del conflicto armado en el exilio y que se encuentran en calidad de refugio. Ese tema del pago es importante recalcarlo, porque si bien está en la resolución, la gente desafortunadamente no lee las cosas. No. Entonces, y en la política integral migratoria también está. Y además que es tan sencilla de leer, no es larga, no tiene ese lenguaje jurídico que a veces uno dice, estas leyes las redactan para que nadie la entienda. No, esta es sencillísima, pero la gente no lo lee. Y pues desde el lado... hay que invitarlos a leerla. No, pues por supuesto. A difundir la resolución también, a pesar de que era el desafío que te comentaba, ¿no? Uh-huh. En un mar de información, los algoritmos solamente se concentran en el marketing de venta, pero nosotros tenemos la obligación de buscar la información que a nosotras y a nosotros nos interesa. Exacto. Desde el lado de nosotros, pues uno de los retos más difíciles es la pedagogía. Sabemos que va a ser imposible llegarle al 100% de las 3 poblaciones que están incluidas en la ley 2136. Igual seguimos dándolo todo. Igual sabemos que cuando pase este proceso nos van a decir, nunca nos dijeron, porque eso seguramente va a pasar. Pero seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Y las preguntas que siempre nos hacen, ponle que el 90% está en la resolución, la respuesta. Entonces, la invitación es a que por favor consulten la resolución 2996, que es súper sencilla y ahí está todo. De hecho, también para eso nos inventamos este podcast, para pedagogía, darle a la gente las cosas más sencillas, etc. Y bueno, ya la última pregunta tiene que ver ya con algo que ya hemos hablado, pero pensándolo más a futuro. ¿Cuál será la relación de la curul con la mesa? Bueno, nosotros por ser curul internacional hacemos parte por derecho propio del sistema integral de migraciones. La mesa de la sociedad civil, que está compuesta por las personas que deben ser elegidas y que harán parte de ella, pues también tienen la posibilidad de estar en igualdad de condiciones para temas relacionados con aportes y sugerencias y participación y análisis de lo que habría que hacer. Y la relación debe ser muy estrecha.
De mi parte pienso que de lo contrario no va a funcionar el sistema integral de migraciones, pero además es muy importante que se entienda también que esta representación de esta curul es una representación de la ciudadanía, y de esta manera pues habrá que establecer también unos vínculos de discusión, unos espacios para la creación de toda esta implementación y seguimiento del sistema. De parte de esta curul, pues está abierta la posibilidad para el diálogo, para la construcción colectiva, está abierta para que se pueda asegurar y garantizar que se escuche la voz de la ciudadanía que está verdaderamente enfrentando los retos más grandes de la colombianidad en el exterior. Y esa es la gente que esperamos quede elegida en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Así pensándolo, yo también me imagino el futuro. Cuando las personas que no hacen parte del Congreso quieren presentar un proyecto de ley, tienen que reunir firmas, si no estoy mal. Y un montón de firmas. Entonces, una forma de agilizar los procesos o de hacerlo más sencillo es trabajando en conjunto con la curul internacional, que tiene pues los 2 pies en el Congreso y un piecito también o los 2 pies también en el Sistema Nacional de Migraciones, para poder por lo menos presentar iniciativas legislativas. Cuando hago la pedagogía y hablo con la gente, siempre les digo que esto no va a ser soplar y hacer botellas, y que va a existir la mesa y todos los problemas de la migración se van a solucionar, pero por lo menos son posibilidades de encontrar soluciones, y la invitación es a la participación. Exactamente. Además, fíjate que nosotros de hecho en estos momentos ya tenemos prácticamente asegurado un concepto que invitará a la ciudadanía próximamente a que se forme en proceso legislativo, porque uno de los desafíos también que encontramos es que la gente en lo general no puede distinguir dentro de lo que es el Estado qué es el legislativo y qué es el ejecutivo, y todo lo mezclan. Entonces a nosotros por el proyecto de ley de Casa Colombia nos mandan proyectos con presupuesto para que les demos presupuesto cuando nosotros no somos ejecutores de presupuesto. Y aquí el potencial que tiene la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones es que vamos a poder trabajar de manera articulada en la construcción de proyectos de ley o actos legislativos que permitan institucionalizar una política migratoria que esté de acuerdo a la atención principal para garantizar derechos de colombianas y de colombianos en el exterior, que es lo que hemos venido haciendo desde esta curul. Yo te mencionaba, los proyectos de ley nuestros no aparecen como por arte de magia en un sombrero guayú, no. Los proyectos de ley han sido construidos de manera participativa. Nuestro principio en esta curul es la legislación participativa, y para eso siempre hemos hecho convocatorias abiertas a través de nuestras redes sociales para que participe todo el mundo, sin importar el color político, sin importar el país en donde se encuentren, sin importar la distancia y sin importar el uso horario. Hemos abierto y podemos garantizarlo. Yo puedo decir con plena seguridad que incluso en nuestros escenarios han participado contradictores acérrimos de esta curul. Y ahí estamos trabajando. Siempre se le ha dado la voz a la ciudadanía para que aporte, para que critique, para que incluso intente destruir, pero nosotros y nosotras desde esta curul, yo como representante de la curul internacional, le apuesto a caminar adelante de la mano con la ciudadanía. Bueno, Carmen, pues muchas gracias, y qué chévere tenerte aquí en los estudios de Radio Amiga Internacional en este vuelo 2136. Me encanta el nombre de este podcast, Vuelo 2136. Eso es absolutamente estratégico y maravilloso para hablar de la migración de la colombianidad en el mundo. Muchas gracias.
Mi gente del exterior, retornados y extranjeros en Colombia en situación regular, no se queden sin participar de la mesa. Y ya saben que si tienen preguntas pueden buscar Vuelo 2136 en Instagram. No olviden que solo podrán votar en esta elección de delegados y delegadas los que se hayan inscrito hasta el 18 de noviembre de 2024. Recuerda que este podcast es producido en Radio Amiga, emisora de la Universidad La Gran Colombia, en alianza con el Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une de la Cancillería.